No olvides suscribirte y dejar tu like, porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la lealtad y el amor. El sol de agosto caía despiadado sobre las afueras de Salamanca, convirtiendo el asfalto en un espejo líquido que distorsionaba la realidad. Lucía conducía su Seat León destartalado por la carretera de Zamora, con el aire acondicionado escupiendo más ruido que frescor. En el asiento trasero, su hija Alba, de apenas 6 años, dibujaba en un cuaderno ajeno al agobio que sofocaba a su madre. Lucía trabajaba 3 empleos para mantener a flote su pequeño apartamento en el barrio de Pizarrales. Esa tarde regresaba de una entrevista para un cuarto trabajo, una limpieza nocturna en una oficina del centro. La desesperación económica le pesaba en los hombros como una mochila de piedras. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un montón de ropa abandonada junto a un contenedor de basura en un área de descanso semivacía. Pero algo en la forma hizo que su instinto maternal se disparara. Redujo la velocidad, el corazón comenzando a latir con fuerza desmedida. «Mamá, ¿por qué paramos?», preguntó Alba levantando la vista de sus dibujos. Lucía no respondió. Fijó la vista en lo que ahora claramente era una persona, una mujer mayor sentada en el suelo, con la espalda contra el contenedor metálico, inmóvil como una estatua de cera derretida por el calor extremo. Aparcó bruscamente en el arcén y salió del coche, el calor golpeándola como un puñetazo. Corrió hacia la figura y lo que vio le heló la sangre a pesar del bochorno. Una anciana con el rostro enrojecido por el sol, los labios agrietados hasta sangrar, los ojos cerrados con fuerza. Junto a ella había una maleta vieja y raída. «Señora, ¿me oye?», gritó Lucía, arrodillándose junto a ella, sintiendo las piedras clavarse en sus rodillas. La mujer abrió los ojos lentamente, unos ojos verdes nublados por la deshidratación, y algo más profundo, más terrible, una tristeza absoluta que parecía haber devorado su alma entera. «Agua», susurró con voz quebrada como cristal pisoteado. Lucía corrió al coche y volvió con su botella de agua. La anciana bebió con desesperación animal, tosiendo y derramando líquido por su barbilla. Alba había bajado del coche y observaba la escena con sus grandes ojos oscuros, llenos de compasión pura. «¿Cómo ha llegado aquí?», preguntó Lucía limpiando el rostro de la mujer con un pañuelo. La anciana la miró fijamente y en sus ojos Lucía vio algo que la aterrorizó, reconocimiento del mal humano en su forma más cruda. «Me dejaron aquí», dijo simplemente, y esas 3 palabras contenían un universo de traición. Lucía ayudó a la mujer a levantarse, sorprendida por lo poco que pesaba, como si sus huesos fueran de aire. La guió hasta su coche, mientras Alba sostenía la maleta con ambas manos pequeñas, tambaleándose bajo el peso inesperado. En el coche, con el aire acondicionado al máximo, la anciana comenzó a recuperar algo de color en sus mejillas hundidas. Lucía conducía hacia el hospital más cercano, pero la mujer agarró su brazo con una fuerza sorprendente. «No, por favor, no al hospital. No pueden encontrarme», suplicó con terror genuino, vibrando en cada sílaba. Lucía miró por el espejo retrovisor a Alba, luego de nuevo a la desconocida. Cada instinto le gritaba que esto era peligroso, que se estaba metiendo en algo que la superaba, pero también había otra voz, más suave pero más fuerte, que le decía que esta mujer la necesitaba. «¿Cómo se llama?», preguntó Lucía, tomando una decisión en ese instante que cambiaría todo. «Carmen, doña Carmen», respondió la anciana. «Yo soy Lucía, y ella es Alba. Vamos a mi casa. Allí estará segura». El apartamento de Lucía en Pizarrales era pequeño, un segundo sin ascensor, con 2 habitaciones minúsculas y una cocina que apenas cabía una persona. Pero estaba limpio y olía a hogar, a pan tostado y a vainilla de los ambientadores baratos. Carmen se sentó en el sofá de segunda mano y por primera vez en horas su cuerpo se relajó. Alba le trajo un vaso de agua fresca y una galleta, ofreciéndosela con la solemnidad de quien entrega un tesoro. «Gracias, pequeña», susurró Carmen tocando la mejilla de la niña con ternura infinita. Lucía preparó una sopa ligera mientras observaba a la anciana desde la cocina. Las señales eran inconfundibles: ropa de calidad pero sucia, un anillo de oro en su dedo que nadie había robado, una maleta que contenía documentos y fotos familiares, pero ninguna ropa práctica. Esto no era un robo, era algo mucho peor.
¿Quién le hizo esto, Carmen?, preguntó Lucía sentándose frente a ella con la sopa humeante. Carmen levantó la vista y en sus ojos Lucía vio el dolor más profundo que había presenciado jamás. «Mi familia», dijo Carmen, y esas dos palabras fueron como una bomba silenciosa que explotó en la pequeña sala. Durante los siguientes días, Carmen se instaló en el sofá cama de Lucía. La joven había explicado a sus vecinos que era su tía abuela de Valladolid, que vendría a visitarla, una mentira piadosa para proteger a ambas. Carmen se recuperaba físicamente, pero emocionalmente parecía estar en un limbo gris donde la esperanza no existía. «No puedo quedarme aquí eternamente», decía Carmen cada mañana, mirando por la ventana hacia las calles estrechas del barrio. «Soy una carga para ti». Lucía, que preparaba el desayuno antes de salir corriendo a su primer trabajo del día, negaba con la cabeza vigorosamente. «No es una carga, Carmen, es compañía. Alba está encantada de tenerla aquí». Era verdad. La niña había desarrollado un apego inmediato con la anciana. Después del colegio, Alba corría a casa para contarle a la abuela Carmen todo sobre su día. Le enseñaba sus dibujos, le leía cuentos con su voz infantil llena de dramatismo, la peinaba con cuidado infinito. Pero Carmen resistía, no porque no quisiera quedarse, sino porque el miedo la paralizaba. Cada vez que sonaba el timbre, se sobresaltaba violentamente. Cada vez que veía un coche desconocido en la calle, se apartaba de la ventana. Una noche, mientras Lucía trabajaba en su turno de limpieza nocturna y Alba dormía profundamente, Carmen abrió su maleta vieja. Dentro estaban los documentos que explicaban todo: escrituras de una casa en el barrio de Chamberí en Madrid, certificados bancarios de cuentas considerables, pólizas de seguro de vida con sumas astronómicas. También había fotos. Carmen joven y radiante el día de su boda con un hombre apuesto. Carmen con 2 bebés en brazos. Carmen en fiestas familiares rodeada de gente que sonreía. Pero lo que más la hacía temblar era el documento que había encontrado en el despacho de su esposo Miguel días antes de que la abandonaran. Un plan detallado para declararla mentalmente incapacitada, internarla en un asilo barato y quedarse con todo su patrimonio. No querían matarla físicamente como los hijos de Rosenda. Querían algo peor: borrarla legalmente mientras seguía respirando. La rutina comenzó a establecerse en el pequeño apartamento. Carmen, sintiéndose inútil, insistió en ayudar. Cocinaba platos tradicionales castellanos que llenaban el piso de aromas que Lucía no había conocido en años. Limpiaba meticulosamente, organizaba, esperaba a que Alba volviera del colegio con meriendas preparadas. Lucía notó el cambio en su hija. Alba, que siempre había sido reservada y callada en la escuela, por ser la niña pobre cuya madre trabajaba constantemente, ahora llegaba a casa con historias sobre la abuela que tenía. Los otros niños tenían abuelas que vivían lejos o habían fallecido. Ella tenía una abuela nueva que le enseñaba a hacer rosquillas y le contaba historias de Madrid. «¿Sabes, Lucía?», dijo Carmen una tarde mientras doblaban ropa juntas. «Hace 20 años que no me siento útil. Miguel siempre me decía que no servía para nada excepto para gastar su dinero. Mis hijos Javier y Carlos solo venían cuando necesitaban algo». Lucía dejó la toalla que estaba doblando y tomó las manos arrugadas de Carmen. «Usted vale mucho, Carmen. No deje que nadie le diga lo contrario». Fue un momento sencillo, sin grandes declaraciones, pero fue el primer ladrillo de algo más grande que ambas estaban construyendo sin darse cuenta. Una familia elegida. Sin embargo, los obstáculos llegaron cuando Lucía perdió uno de sus trabajos. El restaurante donde trabajaba de camarera los fines de semana cerró abruptamente, dejándola sin 1/3 de sus ingresos. El pánico la invadió esa noche mientras hacía cálculos en su libreta gastada. Carmen la observó desde el sofá, viendo la preocupación grabada en el rostro joven de su salvadora. «Tengo dinero», dijo Carmen en voz baja. Lucía levantó la vista bruscamente. «No, Carmen, no vine por su dinero. No quiero nada de usted». «Lo sé», respondió Carmen con una sonrisa triste. «Por eso quiero dártelo, porque eres la única persona en mi vida que no me ha visto como un cajero automático». La conversación sobre el dinero quedó suspendida en el aire como una promesa no hecha. Lucía se negaba rotundamente a aceptar ayuda económica de Carmen, aunque la anciana insistía diariamente. Era un choque de 2 orgullos diferentes, el de Carmen, que quería sentirse útil, y el de Lucía,
que se había prometido a sí misma no depender de nadie jamás. Mientras tanto, en Madrid, la familia de Carmen había comenzado su farsa. Miguel, su esposo de 50 años de matrimonio, apareció en las noticias locales con una actuación digna de un Goya. Lloraba frente a las cámaras en la puerta de su casa en Chamberí, explicando que su esposa sufría de demencia avanzada y había desaparecido durante un episodio de confusión. «Mi Carmen está enferma», decía secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo blanco. «Necesita ayuda médica urgente. Si alguien la ve, por favor, llamen a la policía». Sus hijos Javier y Carlos estaban detrás, cabizbajos, interpretando el papel de hijos preocupados con una perfección escalofriante. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la pobre familia, y carteles de búsqueda con la foto de Carmen circulaban por toda España. Lucía vio una de estas noticias una noche en su teléfono, mientras esperaba en la parada del autobús después de su turno. Reconoció inmediatamente a la mujer de la foto. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Carmen despierta, mirando al techo con los ojos abiertos de par en par. «Lo están haciendo, ¿verdad?», preguntó Carmen sin mirar a Lucía. «Están diciendo que estoy loca». Lucía se sentó a su lado y le mostró el video. Carmen lo vio sin pestañear, su rostro una máscara de piedra. «Demencia avanzada», repitió Carmen con una risa amarga. «Esa fue siempre la excusa perfecta. Si estoy loca, nadie creerá nada de lo que diga. Pueden encerrarme en un asilo horrible, declararse mis tutores legales y vaciar mis cuentas. Y nadie cuestionará nada porque el pobre Miguel solo quiere lo mejor para su esposa enferma». «Pero usted no está enferma», dijo Lucía con fuerza. «Eso no importa cuando tienes un médico privado corrupto dispuesto a firmar lo que sea por dinero. Y Miguel tiene contactos, tiene abogados, tiene poder». Por primera vez, Lucía sintió miedo real. No solo estaba ayudando a una anciana abandonada, estaba escondiendo a alguien que una familia poderosa buscaba activamente. Si la encontraban, ¿qué pasaría con ella? Y con Alba. La tensión en el pequeño apartamento creció durante las siguientes semanas. Carmen se negaba a salir, ni siquiera al balcón. Alba comenzó a hacer preguntas que Lucía no sabía cómo responder. «Mamá, ¿por qué la abuela Carmen nunca sale a pasear con nosotras?», preguntó la niña una tarde mientras caminaban hacia el supermercado. Lucía improvisó torpemente. «Está cansada, cariño. Las personas mayores necesitan descansar mucho». Pero Alba era más perspicaz de lo que Lucía le daba crédito. La niña había notado cómo Carmen se apartaba de las ventanas cuando pasaban coches desconocidos, cómo bajaba el volumen de la televisión cuando había noticias, cómo temblaba cuando sonaba el teléfono. Una noche, después de acostar a Alba, Lucía se sentó frente a Carmen con determinación. «Necesitamos un plan», dijo. «No podemos vivir así para siempre, escondidas, con miedo». Carmen asintió lentamente. «Tienes razón, pero si vamos a la policía, Miguel tiene influencias. Tiene amigos en lugares importantes. Dirán que estoy delirando, que me escapé durante un episodio psicótico. Me encerrarán en un psiquiátrico y esta vez no habrá escapatoria». Lucía se quedó en silencio pensando. Había un abogado que venía al restaurante donde solía trabajar. Un hombre serio llamado David, que siempre dejaba buenas propinas y leía expedientes mientras tomaba café solo. Había escuchado que era honesto, incorruptible. «Conozco a alguien», dijo Lucía finalmente. «Un abogado podría ayudarnos». Carmen la miró con esperanza y terror mezclados. «¿Confías en él?». «Confío en mi instinto, y mi instinto dice que es bueno». Al día siguiente, Lucía buscó a David en su bufete del centro de Salamanca. Le explicó la situación en voz baja y urgente, esperando que pensara que estaba loca. Pero David la escuchó con atención profesional, tomando notas en su libreta. «Es un caso complejo», dijo David cuando Lucía terminó. «Pero si lo que dices es verdad, tenemos que actuar rápido. La declaración de incapacidad puede procesarse en semanas. ¿Nos ayudará?», preguntó Lucía. David cerró su libreta y miró directamente a los ojos de Lucía. «Odio cuando las familias abusan de los ancianos. Me recuerda por qué estudié Derecho. Sí, las ayudaré». David comenzó a visitar el apartamento de Lucía discretamente por las noches. Tomaba la declaración detallada de Carmen, documentando cada abuso, cada manipulación, cada mentira. Carmen le mostró los documentos que había guardado en su maleta, prueba de su lucidez mental
y de las verdaderas intenciones de su familia. Necesitamos demostrar 3 cosas, explicó David una noche, organizando papeles sobre la mesa de la cocina. Primero, que usted está completamente cuerda. Segundo, que su familia la abandonó intencionalmente. Tercero, que están intentando robarle mediante declaración de incapacidad fraudulenta. ¿Cómo demostramos eso?, preguntó Lucía. Con evaluaciones médicas independientes, testimonios y, si es posible, evidencia documental de su plan. Fue Carmen quien recordó algo crucial. En el despacho de Miguel, en un cajón cerrado con llave, hay documentos, correos electrónicos impresos intercambiados con el doctor Romero, su médico de cabecera. Discutían cuánto cobraría por diagnosticarme falsamente. David se enderezó en su silla. Eso lo cambiaría todo. Pero ¿cómo conseguimos esos documentos? El silencio llenó la habitación mientras todos pensaban. Fue Alba, que debería estar durmiendo, pero escuchaba desde su cuarto, quien apareció en pijama con una idea. «Yo puedo entrar», dijo la niña con seriedad. «Absolutamente no», exclamaron Lucía y Carmen al unísono. Pero Alba insistió con la lógica aplastante de un niño. «Nadie sospecha de una niña. Podría decir que me perdí, que busco a mi abuela. Los hombres mayores siempre son amables con niñas perdidas. Es demasiado peligroso», dijo Lucía, pero su voz flaqueó. David intervino con calma. «Hay otra forma. Puedo solicitar una orden judicial para revisar esos documentos, pero necesito causa probable. Con lo que Carmen nos ha dicho, podría conseguirla. Llevará tiempo, pero es más seguro». Esa noche, después de que David se fuera y Alba finalmente durmiera, Carmen se sentó junto a Lucía en el sofá. «Nunca imaginé que a mi edad tendría que luchar así por mi dignidad», dijo Carmen con voz cansada. «Pasé 50 años siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, y esto es mi recompensa». Lucía tomó su mano. «Su recompensa es estar aquí, viva, con gente que la quiere de verdad. El resto son solo obstáculos en el camino». El momento decisivo llegó de forma inesperada. David había conseguido la orden judicial para examinar los documentos de Miguel bajo el pretexto de una investigación de fraude financiero relacionado con otro caso. Cuando los agentes judiciales entraron en la casa de Chamberí, encontraron exactamente lo que Carmen había descrito: correos electrónicos comprometedores, contratos con el doctor Romero, incluso un borrador del certificado médico falso ya preparado. Miguel, confrontado con la evidencia, intentó destruir documentos digitalmente, pero los forenses informáticos recuperaron todo. Javier y Carlos, al ser interrogados separadamente, empezaron a culparse mutuamente, rompiendo cualquier frente unido que pudieran tener. «Fue idea de papá», lloró Carlos. «Yo solo seguí sus órdenes. Mis hijos son débiles», contraatacó Miguel. «Hice esto para asegurar nuestro futuro». Mientras la familia se desmoronaba en Madrid, en Salamanca llegaron noticias inesperadas. Un periodista investigativo había conectado los puntos entre la desaparición de Carmen y el caso de fraude. Quería hacer una entrevista exclusiva. «Es nuestra oportunidad», dijo David emocionado. «Si Carmen aparece públicamente, cuenta su historia, será imposible para Miguel manipular la narrativa». Pero Carmen estaba aterrorizada. «¿Y si la gente no me cree? ¿Y si piensan que realmente estoy loca?». Lucía se arrodilló frente a ella. «Carmen, he estado viviendo con usted durante meses. He visto cómo ayuda a mi hija con la tarea, cómo administra mi presupuesto mejor que yo, cómo recuerda cada detalle de cada conversación. Usted es la persona más cuerda que conozco, y el mundo necesita ver eso». Alba se unió, abrazando a Carmen. «Eres valiente, abuela, como las princesas de mis cuentos que luchan contra dragones». Carmen miró a estas dos personas que habían cambiado su vida y sintió algo que no había sentido en décadas: coraje. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré». La entrevista se programó para una semana después, dando tiempo a David para preparar todo legalmente. Mientras tanto, Carmen comenzó a transformarse. Lucía la llevó a una peluquería amiga, donde le arreglaron el cabello blanco en un corte elegante y moderno. Compraron ropa nueva pero digna. Nada ostentoso, solo lo suficiente para que Carmen se sintiera como ella misma. Más importante que el cambio externo fue el interno. Carmen empezó a caminar con la espalda más recta. Su voz perdió ese temblor constante de miedo. Pasaba horas con David preparando su testimonio, no ensayando mentiras,
sino organizando verdades que había mantenido enterradas durante años. «Quiero contarlo todo», le dijo a David una tarde. «No solo el abandono. Quiero hablar de los 20 años de maltrato psicológico, de cómo Miguel me hacía sentir invisible en mi propia casa, de cómo mis hijos aprendieron a tratarme como un mueble inútil». La noche antes de la entrevista, Carmen no pudo dormir. Se levantó silenciosamente y fue a la habitación de Alba, donde la niña dormía abrazada a su muñeca favorita. Se sentó en el borde de la cama, observando ese rostro inocente iluminado por la luna que entraba por la ventana. «Gracias por recordarme que merezco amor», susurró Carmen acariciando el cabello oscuro de Alba. La mañana de la entrevista amaneció clara y brillante. Carmen se vistió con cuidado, mirándose en el espejo. La mujer que veía reflejada ya no era la anciana rota que había sido abandonada en un área de descanso. Era alguien nuevo, alguien más fuerte. El estudio de televisión era pequeño pero profesional. El periodista, un hombre de mediana edad llamado Roberto, la recibió con respeto genuino. «Señora Carmen, gracias por confiar en nosotros para contar su historia», dijo. Las cámaras se encendieron y comenzó la entrevista. Carmen habló con una claridad y una emoción que resonó a través de las pantallas de toda España. Contó sobre el abandono, sobre el plan de declararla incapacitada, sobre el miedo y la traición. Pero también habló sobre Lucía y Alba, sobre cómo dos desconocidas le devolvieron su humanidad. «Mi familia biológica me descartó como basura», dijo Carmen, mirando directamente a la cámara. «Pero descubrí que la verdadera familia es la que eliges, no la que heredas». La entrevista se viralizó en cuestión de horas. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo para Carmen y de indignación hacia Miguel y sus hijos. Hashtags como «Y justicia para Carmen» y «Familia elegida» se convirtieron en tendencia. Periodistas acamparon frente a la casa de Chamberí exigiendo respuestas. Miguel, acorralado, intentó dar su versión en una conferencia de prensa desastrosa. Sudaba copiosamente, tartamudeaba, contradecía sus propias declaraciones. Cuando un periodista le preguntó directamente si había planeado declarar incapacitada a su esposa para robarle, su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. En Salamanca, la vida de Lucía, Alba y Carmen cambió drásticamente. Llegaban cartas y paquetes de todo el país, flores, donaciones, ofertas de ayuda. Una empresa de cosméticos quería contratar a Carmen como imagen de su campaña sobre el empoderamiento de las mujeres mayores. Una editorial ofreció un anticipo generoso por sus memorias, pero lo más importante fue la llamada de David con noticias legales. «El fiscal ha aceptado todos los cargos», dijo con satisfacción apenas contenida. «Miguel y sus hijos enfrentan cargos por fraude, conspiración, abandono de persona vulnerable y falsificación de documentos. Las cuentas bancarias están congeladas. La casa está bajo embargo preventivo. Carmen, todo lo que es legalmente suyo está siendo protegido». Carmen se sentó pesadamente en el sofá procesando la información. «¿Significa que gané?», preguntó con voz temblorosa. «Significa que recuperó su vida», respondió David. Pero Carmen sabía que la verdadera victoria no estaba en los tribunales o en las cuentas bancarias. Estaba en los abrazos diarios de Alba, en las conversaciones nocturnas con Lucía, en sentirse vista y valorada por primera vez en décadas. «Quiero hacer algo», anunció Carmen una noche durante la cena. «Con el dinero que recupere, quiero abrir un refugio para ancianos abandonados por sus familias. Nadie más debería pasar por lo que yo pasé». Lucía sonrió sintiendo el orgullo hinchar su pecho. «Es una idea maravillosa, Carmen, y quiero que tú lo dirijas, Lucía. Tienes el corazón y la fuerza para hacerlo. Y Alba». Carmen miró a la niña con ternura. «Algún día este refugio será tuyo, será tu herencia. No dinero sucio, sino un legado de amor». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen, con David manejando los aspectos legales y Lucía encargándose de la logística, comenzaron a planificar el refugio. Encontraron una propiedad perfecta en las afueras de Salamanca, un antiguo convento abandonado con un jardín extenso y habitaciones amplias llenas de luz natural. Lucía dejó sus múltiples trabajos precarios para dedicarse tiempo completo al proyecto. Por primera vez en años, no sentía el peso aplastante de la preocupación económica. Carmen había insistido en pagarle un salario justo, estableciendo todo formalmente
para evitar cualquier malentendido. «No es caridad», le dijo Carmen firmemente cuando Lucía intentó rechazar el primer cheque. «Es un trabajo. Estoy contratando a la mejor persona que conozco para dirigir algo importante». Alba floreció en este nuevo ambiente. Su rendimiento escolar mejoró drásticamente, ahora que su madre estaba menos estresada y más presente. Pero más importante, la niña había aprendido lecciones invaluables sobre lealtad, valentía y que el amor verdadero no tiene nada que ver con la sangre. Mientras tanto, en Madrid, el juicio contra Miguel, Javier y Carlos comenzó. Los medios cubrían cada detalle del caso que había capturado la atención de toda España. Carmen decidió asistir al juicio, no por venganza, sino por cierre. Lucía y David la acompañaron. Al entrar en la sala del tribunal, Carmen vio a Miguel por primera vez en meses. Él había envejecido una década, con el cabello gris apagado y los hombros encorvados. Cuando sus miradas se cruzaron, Miguel apartó la vista, incapaz de sostener la fuerza que veía en los ojos de su esposa. Los testimonios fueron devastadores. El doctor Romero, que había aceptado un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar, detalló cómo Miguel le había ofrecido dinero por un diagnóstico falso. Vecinos de Chamberí testificaron sobre los gritos que escuchaban, sobre cómo Carmen había dejado de aparecer en eventos sociales. Pero el momento más impactante fue cuando Carmen subió al estrado. Con voz clara y firme, narró 50 años de matrimonio que se habían convertido gradualmente en una prisión psicológica. «No me pegaba», dijo Carmen mirando al jurado. «No me gritaba todos los días, pero me hacía sentir que era estúpida, que era fea, que era una carga, y lo peor es que le creí durante tanto tiempo que casi lo convertí en realidad». Hubo sollozos silenciosos en la sala. Varias mujeres en el público se llevaron pañuelos a los ojos. «Cuando me abandonaron en ese área de descanso», continuó Carmen, «pensé que moriría allí, y una parte de mí se preguntó si eso no sería mejor. Pero entonces apareció un ángel llamado Lucía con su hija Alba, y me recordaron algo que había olvidado, que mi vida tiene valor, que yo tengo valor. Y estoy aquí hoy no para ver a estos hombres ser castigados, sino para asegurarme de que ninguna otra persona mayor sea tratada como yo fui tratada». El juez, claramente conmovido, agradeció su testimonio. Las sentencias llegaron semanas después. Miguel recibió 8 años de prisión. Javier y Carlos, 5 años cada uno. Además, se les prohibió cualquier contacto con Carmen y se revocaron permanentemente sus derechos sobre cualquier herencia futura. Carmen no sintió alegría al escuchar las sentencias, pero sí sintió paz. Justicia no era necesariamente felicidad, pero era cerrar un capítulo doloroso para poder escribir uno nuevo. La inauguración del refugio Nuevo Amanecer fue un evento que reunió a cientos de personas. Autoridades locales, trabajadores sociales, voluntarios y especialmente ancianos que habían escuchado sobre el proyecto y querían conocer este lugar que prometía dignidad en lugar de abandono. Carmen cortó la cinta inaugural con manos temblorosas pero orgullosas. A su lado estaban Lucía, David, que se había convertido en algo más que el abogado de la familia, y Alba, que sostenía un ramo de flores casi tan grande como ella. Este lugar existe porque 2 desconocidas decidieron ser buenas cuando no tenían obligación de serlo, dijo Carmen en su discurso inaugural, su voz amplificada por los altavoces. Lucía y Alba me salvaron no solo de morir en un área de descanso, sino de morir en vida. Este refugio es para todas las personas mayores que necesitan recordar que son valiosas, que son vistas, que importan. Los primeros residentes comenzaron a llegar esa misma semana. Había una mujer de 80 años cuya familia la había dejado en un hospital y nunca volvió. Había un hombre viudo cuyos hijos peleaban por su pensión mientras él vivía en condiciones deplorables. Había historias tras historias de abandono y traición, pero en el refugio Nuevo Amanecer encontraron algo diferente. Encontraron habitaciones limpias y luminosas, comida preparada con cariño, actividades que estimulaban mente y cuerpo, y sobre todo, encontraron respeto. Carmen pasaba sus días en el refugio, no como directora distante, sino como compañera. Comía con los residentes, jugaba a las cartas con ellos, escuchaba sus historias. Lucía gestionaba el aspecto administrativo con una eficiencia que sorprendió a todos.
demostrando que había sido subestimada en todos sus trabajos anteriores. Alba visitaba el refugio después del colegio, convirtiéndose en la nieta adoptiva de todos los ancianos. Les leía, les enseñaba a usar tablets, les mostraba videos graciosos en internet que los hacían reír hasta llorar. Una tarde, mientras Carmen regaba las plantas del jardín con uno de los residentes, un anciano llamado Fernando, él le hizo una pregunta directa. ¿No tiene miedo de que pase de nuevo? ¿De que la traicionen? Carmen dejó de regar y miró alrededor, viendo a Lucía que supervisaba una clase de pintura, a Alba que ayudaba a una residente con un puzzle, a David que había llegado con documentos pero se había quedado a tomar té y conversar. «Tengo algo mejor que la ausencia de miedo», respondió Carmen con una sonrisa. «Tengo certeza de que si rodeas de buena gente, las traiciones duelen menos porque tienes dónde caer. Tengo una familia ahora, Fernando, no la que nací, sino la que elegí, y esa no puede ser arrebatada por papeles legales o sangre compartida». Pasaron 3 años. El refugio Nuevo Amanecer se había expandido, abriendo una segunda sede. Carmen, aunque más frágil físicamente, mantenía su lucidez mental intacta y su espíritu indomable. Había encontrado su propósito en los últimos años de su vida, y ese propósito brillaba en cada arruga de su rostro sonriente. Lucía se había convertido en una administradora respetada en el campo de la gerontología. Daba conferencias sobre la dignidad de los ancianos, sobre cómo el abandono era una epidemia silenciosa en la sociedad moderna. Su historia y la de Carmen habían inspirado cambios legislativos en protección de personas mayores. David y Lucía se habían casado en una ceremonia íntima en el jardín del refugio, con Carmen como madrina y Alba como dama de honor. Era una familia imperfecta y no tradicional, pero era suya. Alba, ahora de 9 años, había escrito un ensayo en la escuela titulado «Mi abuela que encontramos en la carretera». El texto era tan conmovedor que su maestra lo había enviado a un concurso nacional de redacción. Alba ganó el primer premio. En la ceremonia de premiación, Alba subió al escenario y en lugar de leer su ensayo premiado, habló directamente desde su corazón. «Mi abuela Carmen me enseñó que la familia no es solo las personas con las que compartes apellido», dijo la niña con la confianza de quien ha vivido verdades profundas. «Es las personas que te cuidan cuando estás mal, que celebran contigo cuando estás bien, y que nunca te dejan sentir solo. Encontré a mi abuela en un día caluroso cuando mamá decidió parar a ayudar, y esa decisión cambió nuestras vidas para siempre». Hubo aplausos ensordecedores. Carmen, sentada en la audiencia entre Lucía y David, lloró lágrimas de pura gratitud. Una tarde, mientras Carmen y Lucía tomaban té en el jardín del refugio, observando a los residentes jugar a la petanca y reír como niños, Carmen expresó un pensamiento que había estado formándose en su mente. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo, Lucía?», dijo removiendo el azúcar en su taza. «Miguel y mis hijos querían robarme todo, mi dinero, mi casa, mi dignidad, y al final, lo único que consiguieron fue perder lo único que realmente importaba, el tiempo. Tiempo que podrían haber pasado conmigo, creando recuerdos reales. Ahora están en prisión contando días vacíos, mientras yo estoy aquí, rodeada de amor, viviendo mis mejores años». Lucía asintió, apretando la mano arrugada de Carmen. «Ellos perdieron, Carmen, y usted ganó de la manera más hermosa posible». Carmen falleció pacíficamente a los 85 años, durmiendo en su habitación del refugio con Lucía, sosteniendo su mano. Fue un final dulce para una vida que había conocido tanta amargura antes de su renacimiento. El funeral fue multitudinario. Residentes actuales y anteriores del refugio, voluntarios, trabajadores, familias que habían reconectado gracias al trabajo de Carmen. Todos querían despedir a la mujer que había transformado su dolor en propósito. Alba, ahora de 12 años, leyó un poema que había escrito para su abuela. «No te conocí desde que nací, pero fuiste mi abuela desde que te vi. Me enseñaste que el amor no tiene edad y que la verdadera familia nace de la bondad. Dormiste donde elegiste despertar, rodeada de quienes supiste valorar, no en una carretera bajo el sol cruel, sino en un hogar lleno de amor y de miel. No hubo luto negro como Carmen había pedido en su testamento. Todos vistieron de colores brillantes, celebrando una vida bien vivida en su segunda mitad. En su testamento, Carmen dejó el refugio Nuevo Amanecer en un fideicomiso administrado por Lucía,
con Alba como heredera cuando cumpliera 25 años. Dejó fondos suficientes para operar durante décadas, pero también dejó algo más valioso: cartas personales para cada uno de los residentes que había conocido, para Lucía, para David y especialmente para Alba. La carta a Alba decía: «Mi querida nieta del alma, cuando tu madre decidió parar aquel día caluroso, ustedes me salvaron la vida. Pero lo que quizás no sabes es que yo también las salvé a ustedes. Tu mamá estaba ahogándose en trabajos que no valoraban su talento. Tú estabas creciendo sin conocer tu propio valor, y juntas, las tres, nos salvamos mutuamente. La sangre de mi sangre me abandonó, pero el amor de mi corazón me encontró en ti y en tu madre». Esa es la mayor lección que puedo dejarte. Elige bien a quien llamas familia, porque esa elección definirá tu felicidad. Vive plenamente, pequeña, ama profundamente, y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos valiosa de lo que eres. Con todo mi amor eterno, tu abuela Carmen. Lucía y Alba enmarcaron la carta y la colgaron en la entrada del refugio junto a una foto de Carmen el día de la inauguración, sonriendo ampliamente con sus brazos alrededor de ambas. Años después, cuando a Alba le preguntaban sobre su abuela, ella sonreía y contaba la historia completa. No omitía las partes dolorosas sobre el abandono y la traición, porque esas partes hacían que el renacimiento fuera más significativo. «Mi abuela me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo», decía Alba, «que el final de una historia puede ser el comienzo de otra mejor, y que la única familia que realmente importa es la que eliges cada día con tus acciones». El refugio Nuevo Amanecer prosperó bajo la dirección de Lucía y eventualmente de Alba. Se convirtió en modelo nacional para el cuidado digno de ancianos. Y en el jardín, bajo un sauce llorón que plantaron en memoria de Carmen, había una placa de bronce que decía simplemente: «Carmen encontró familia donde menos lo esperaba, en la bondad de desconocidos que decidieron detenerse. Este lugar existe porque el amor elegido es más fuerte que la sangre compartida». Y cada atardecer, cuando el sol pintaba el cielo con colores naranjas y dorados, Lucía salía a ese jardín con una taza de té y hablaba con Carmen como si aún estuviera allí, porque en cierta forma lo estaba. Vivía en cada residente que encontraba dignidad, en cada familia que se reconciliaba, en cada acto de bondad que ocurría dentro de esas paredes. La verdadera herencia de Carmen no fue dinero ni propiedades. Fue una lección simple pero profunda: que mereces amor, que mereces respeto, y que nunca es tarde para encontrar tu lugar en el mundo, incluso si ese lugar lo construyes tú misma con las manos de quienes genuinamente te valoran. Fin de la narrativa.